Hola, yo soy Dado y con tantos cambios importantes vamos a hablar de la lista definitiva para los soportes. Esta lista de niveles se trata de qué héroes son los mejores para subir de rango, sin importar en qué rango te encuentres. Si deseas obtener más valor de estos héroes sin importar en qué nivel estén en la lista de niveles, no olvides suscribirte para no perderte de ningún video. Si eres un veterano de Overwatch 2, deja tus consejos en los comentarios para ayudar a nuevos jugadores. En este canal intento ayudar, sin importar en qué rol te encuentres o en qué héroe te especialices. Analizaré lo que hace que un personaje sea bueno y cómo puedes obtener valor de ellos en esta lista. Así que si estás interesado en mejorar aún más, quédate hasta el final del video. Empecemos con el nivel más bajo y desafortunadamente es Moira. Está sola en el nivel F. Lo bueno es que Moira sigue siendo una heroína muy buena, especialmente si estás buscando escalar rápidamente en rangos más bajos. En esos rangos hay muchos Genji y Tracer, así como tanques de dive que van muy rápido y se lanzan para matar a la retaguardia en cuanto la ven sin pensarlo. Mapas como Dorado e Ilios tienen terrenos elevados y rutas de flanqueo que hacen que sea muy fácil eliminar a los soportes, generalmente obligándote a cambiar de héroe, ya que tu equipo no puede tenerlos y te eliminan en cada pelea. Moira siempre será un buen cambio cuando esto suceda, así que úsala cuando realmente no puedas confiar en tu equipo, lo cual es bastante frecuente, pero este estilo de juego se trata más de retrasar la derrota y evitar que te eliminen en lugar de ayudar a tu equipo a ser agresivo y tomar el control del juego. Solo debes jugar con Moira cuando tengas un equipo que te permita obtener el máximo valor de sus habilidades bastante limitado, que no ofrece utilidad para tu equipo además de la curación, lo cual es realmente insatisfactorio dado lo fuerte que han sido históricamente los soportes, especialmente hoy en día y aún más en rangos más altos. La utilidad es realmente importante, ya que cada vez más soportes están obteniendo formas de defenderse sin tener que sacrificar la utilidad, el daño o la curación, pero Moira todavía no ha alcanzado ese nivel. Uno de los ejemplos de un soporte que ha obtenido una mejor defensa, pero aún tiene dificultades, es Zenyatta. Los cambios en la discordia de Zenyatta lo han empeorado mucho, incluso cuando juegan mapas que le favorecen enormemente. Aplicar un orbe de discordia a la larga distancia y centrarse en alguien es el pan de cada día de Zenyatta, pero desde que el alcance de su aplicación de discordia se nerfeó de 40 metros a 30 metros, es mucho más difícil abusar de esas líneas de visión largas, como en Coliseo y Circuit Royal. Muchas composiciones buenas en este momento se centran en el spam, y Zenyatta sigue siendo el número uno en soporte de spam. Aunque algunos otros héroes se están poniendo al día tanto en DPS como en tanques, tienen muchas opciones para lidiar con él. Ni siquiera incluyen el dive. Discordia es bueno tanto para centrarse en tanques como para seleccionar objetivos para el dive, pero las buenas composiciones de dives que usa Zenyatta son muy raras, y la más cercana es Ana, Zenyatta y Diva, en mapas como Rialto o Hollywood, y los tanques en este momento son muy robustos, así que centrarse en los tanques suele ser muy buena idea. Con el trío divino de Zarya, Junker Queen y Orisa dominando en este momento, no hay mucho que se pueda hacer. Zarya se lleva todo el spam de las esquinas y lo convierte en energía. Orisa tiene tantos enfriamientos defensivos que Zenyatta no puede forzar solo, y el pequeño hitbox de Junker Queen y la anticuración en masa que contrarresta directamente la trascendencia lo hace aún peor cuando empiezan a activarse los ultimates. Es más valioso en la mayoría de situaciones que Moira, especialmente para marcar la diferencia con el poder todavía bueno de la discordia. Y cuando el equipo enemigo no te está contrarrestando activamente, puedes hacer mucho. Cuando te enfrentas a esos counters, no necesitas jugar agresivamente para obtener eliminaciones y flanquear para obtener valor, ya que de todos modos vas a morir. Pero realmente esfuérzate al máximo por mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Aún sin ayuda, Zenyatta es todavía buen duelista, así que asegúrate de que el equipo enemigo tenga que esforzarse mucho para matarte. Cuanto más tiempo sobrevivas, más probable es que te lleves a alguien contigo. Esta es la habilidad de Zenyatta en este momento. No puede hacer mucho sin ayuda de su equipo. Incluso en el pasado, cuando Zenyatta era increíble, realmente brillaba cuando su equipo lo apoyaba masivamente, y jugaba para él para cargar la partida. Pero sin esa estructura es mejor elegir algunos de los soportes de spam más fuertes y flexibles que están más arriba en la lista. Para el próximo héroe que está justo por encima es Lucio. Lucio no está más abajo en la lista debido a su utilidad, la velocidad, su protección, su curación de área de efecto y un ultimate de primer nivel que contrarresta casi cualquier otro en el juego, pero aún así necesita ser jugado en composiciones de combate cercano para ser una mejor opción que los otros soportes. El impulso de velocidad todavía ayuda a los equipos que no siempre están avanzando. Es bueno para esquivar y escapar de ultimates como la ventisca de Mei. Sin embargo, cuando te enfrentas a una línea frontal bien posicionada, es mucho más difícil avanzar. Es mejor jugar de manera agresiva en los flancos de vez en cuando, buscando emboscadas o incluso distracciones cuando te enfrentas a equipos como este. Pero al igual que los peores héroes en esta lista, hay una mejor opción. Lucio sigue siendo la mejor opción en mapas de combate cercano como segundo soporte, avanzando rápidamente por las esquinas. El segundo héroe en esta categoría es Mercy, y realmente no necesito una explicación, pero de todos modos voy a darte una. Su movilidad y su rayo siguen siendo muy fáciles de dominar,
incluso para los jugadores que no suelen jugar como soporte. Es vulnerable al hackeo de sombra, pero eso es realmente todo. Con una buena posición y aumentando el daño al principio de la pelea, serás mucho más difícil de atrapar y en composiciones de spam, Mercy siempre puede resucitar a los aliados que sean eliminados primero, lo cual es bastante invaluable, ya que el equipo que elimina primero un héroe tiene la mayor probabilidad de ganar la pelea, casi en un 70% del tiempo. Estabilizar esa desventaja con solo una habilidad de enfriamiento no es posible para ningún otro héroe, solo otras ultimates pueden competir. Aún necesita un DPS de alto daño al que apoyar para no limitarse a ser solo un bot de curación, así que busca a quien puedas amplificar su daño. A veces tu tanque y el otro soporte pueden beneficiarse del daño adicional para acumular sus ultimates, así que si no tienes un soldado, un Ashe o Echo o cualquier otro DPS de largo alcance que busque eliminaciones, ellos son tu siguiente mejor opción. El segundo mejor en la categoría B es Kiriko. Kiriko realmente comienza a empujar los límites y tener que esforzarse para que tu personaje realmente domine. Tu habilidad de curación automática te abre las puertas para mantener a tu DPS en buen estado, y cuando estás bajo presión, tienes dos habilidades para sobrevivir rápidamente alejándote o protegiéndote con tu Suzu. Kiriko tiene más ventajas que desventajas. Es realmente buena en general con un daño decente, curación decente y consistente, movilidad y capacidad de despeje con invencibilidad. Tu ultimate está repleto de mejoras locas para ti y tu equipo. Es casi tan buena como los otros mejores soportes, lo que realmente se debe a que son más equilibrados con un mejor daño, mejor curación, movilidad igual o simplemente hacen un trabajo muy bien. Kiriko sigue siendo una gran elección para subir de rango. Solo recuerda que debes apuntar a la cabeza tanto como sea posible para desbloquear tu máximo potencial, y eso no siempre es posible contra ciertas composiciones con escudos o absorción de daño. Siempre estás en tu mejor momento cuando puedes flanquear y causar daño temprano sin alejarte demasiado de tu equipo, por lo que no todos los mapas son favorables, pero incluso como el soporte menos equilibrado sigue siendo una gran elección, especialmente cuando hay muchos efectos de estado que deben ser eliminados en todo el equipo, como cuando todo el equipo está siendo afectado en cada pelea con anti-healing o sombra hackeando y eliminando a tus compañeros. Un simple toque de un botón ayuda a compensar esa desventaja. Ya que hay dos soportes por equipo, siempre y cuando emparejes a Kiriko con la segunda mitad de los héroes, tendrás muchas opciones para lidiar con cualquier situación. No tan flexible como Kiriko, pero definitivamente un pilar resistente para cualquier equipo es Lifeweaver. Después de todas sus mejoras y cambios, finalmente puedes jugar con él sin que piensen que andes troleando. Y aún mejor, bombeando grandes cantidades de curación y viviendo eternamente. El daño de Lifeweaver sigue siendo demasiado bajo para entrarse en peleas. Querrás centrarte primero principalmente en curar, ya que su alcance y consistencia son muy altos en este momento. E incluso si te cazan, guarda las espinas hasta el último momento, ya que aún tienes tu plataforma y dash para escapar y seguir apoyando a tu equipo. Cuando puedas, lanza algunas espinas por todo el mapa, pero hay algunos personajes de PS y aún menos tanques a los que no puedes superar en daño, incluso cuando juegas lo mejor posible. Tu hitbox es simplemente demasiado grande. No el tamaño de un tanque, pero lo suficientemente grande como para permitir que personajes como Genji y Tracer inflijan el daño máximo siempre que te enfrentes a ellos. Tu dispersión es realmente importante para quien pueden eliminar, y Lifeweaver es una víctima importante. Los personajes más delgados como Kiriko no reciben tanto daño debido a su hitbox más pequeño, así que concéntrate en escapar hacia arriba y afuera, pero simplemente curar no te va a hacer ganar todos los juegos. ¿Cómo puedes marcar la diferencia como Lifeweaver sin considerar su ulti? La mayoría de las ultis son fuertes a su manera de todos modos. Lifeweaver no solo tiene una gran curación constante que los rangos más bajos tendrán dificultades para lidiar, sino que su plataforma de pétalos y su agarre son excelentes para jugadas agresivas y defensivas. Tu agarre se utiliza mejor defensivamente la mayoría de las veces. Lo mismo ocurre con tu plataforma de pétalos contra diversas ultis. Hay muchas opciones para tu plataforma de pétalos y aún más cosas locas y extravagantes que puedes hacer con el agarre, como arrastrar a tu Reaper a través del equipo enemigo o elevar a tu Cassidy para que utilice la ulti. Son dos grandes opciones, siempre y cuando experimentes y seas creativo con tu utilidad mientras curas a todo tu equipo y usas tu árbol de la vida con frecuencia. Puedes romper la meta con algunas jugadas realmente innovadoras. Deja que tu imaginación vuele, un plan extraño e inesperado es lo que te hace fuerte. Acercándose al top 4, la recién llegada Illari, sus valores de curación y daño son impresionantes. Aunque su utilidad no se puede utilizar de manera agresiva, tiene curación constante con su torreta y curación rápida con su láser de disparo secundario. Y ambos tipos de curación en un solo héroe disponible al mismo tiempo la hacen bastante poderosa. La única verdadera desventaja que la hace no ser la mejor en todas las situaciones es que debes ser capaz de infligir una cantidad seriamente ridícula de daño para compensar su baja utilidad. No puedes salvar a sus aliados más allá de curarlos,
Aunque su láser puede curar una cantidad impresionante de forma constante durante 3 segundos, a pesar de que su ultimate es agresiva, no puede potenciar a sus aliados para avanzar, así que asegúrate de enfocarte en eliminar a los enemigos que puedas ver en tu mira para gestionar tu curación también, ya que es un héroe de apoyo después de todo. Solo asegúrate de hacerlo de manera inteligente y reposicionar tu pilar con frecuencia para que siga el ritmo de tu equipo, retrocediendo si es necesario. Cambia el pilar antes de que el enemigo comience a dispararle y avanzando coloca tu pilar cerca de tu línea delantera y usa la curación rápida con su disparo secundario y se volverá muy fácil. Tu disparo primario y secundario van bastante bien de la mano. Dispara a los enemigos cuando se asomen y cura a los tanques cuando reciban daño. Seguimos con Ana, y no quiero gastar demasiado tiempo en ella ya que es buena como siempre. Tanto su nano como el dardo han sido fuertes desde su lanzamiento y el nano es el mejor aliado para cambiar el rumbo del juego. Ella puede jugar súper rápido con granadas importantes e incluso puede causar una gran cantidad de daño cuando no la están enfocando. Su nano y la granada biótica se pueden usar de manera más lenta y defensiva para mantener a tu equipo en la pelea. En cuanto a sus contrapartes, el único verdadero contra para Ana es un buen equipo que pueda centrarse en ella. De lo contrario, depende de ti acertar tus curaciones y usar tus habilidades de manera inteligente. Solo con eso, tus necesidades como soporte serán suficientes para ganar o perder tus partidas. La mayoría de los soportes son buenos para mantener a Ana con vida, así que con un compañero de soporte medio decente serás imparable. Sin contar las ultis, también tiene la única habilidad de aturdimiento entre todos los soportes hacia los DPS. Ella tiene un conjunto de habilidades muy fuerte, y todo lo que necesitas hacer es empezar a lanzar granadas al enemigo. Y el segundo mejor de la lista es Brigitte. Brigitte no es tan completa como algunos de los demás, pero realmente sobresale en sus fortalezas. Puede curar a cualquiera en un rango de 25 metros sin necesidad de apuntar, sin mencionar nuestro rango de 20 metros para el empujón. Para un personaje de combate cuerpo a cuerpo, su rango efectivo es bastante alto. Su inspiración no solo es relativamente fácil de activar, sino que cuando te golpean tus enemigos se ven obligados a darte carga. Su curación de mochila es bastante útil. Es fácil asumir que dado que sus paquetes de reparación solo curan un total de 110, no puede curar tan intensamente como Mercy, pero Brigitte no guarda sus paquetes de reparación para los tiradores de larga distancia. Ella guarda sus curaciones para los flanqueadores de corta distancia, como Tracer y Genji, ya que se vuelven monstruos con un buen uso de los paquetes y es bastante fácil seguir su movimiento cuando buscan un duelo, así que envíales un paquete en su camino y harán tu trabajo por ti. Ahora, si tienes dificultades para obtener valor con Brigitte, asegúrate de controlar cuán agresivamente estás jugando. Brigitte es óptima cuando tiene una alta activación de inspirar y pocas muertes. Cuando menos mueras, más inspirarás. Guarda tu golpe de escudo para retroceder y pon a prueba cuán agresivo puedes jugar contra tus enemigos, poco a poco sin importar tu rango. Finalmente, el número uno indiscutible va para Baptiste. Baptiste la supera con creces. Daño a distancia, daño explosivo, curación en área, movilidad, incluso tenemos un ultimate de carga rápida. Se protege a sí mismo con su curación. Baptiste requiere una cantidad masiva de esfuerzo para ser derrotado. Y mientras tanto puede lanzar disparos curativos a su equipo, infligir daño crítico con disparos a la cabeza a cualquiera que lo desafíe e incluso a pesar de su hitbox de tamaño medio, tiene una animación de movimiento muy fluida. No todos los héroes tienen esto, y hace que sea difícil determinar en qué dirección te estás moviendo cuando comienzas a esquivar. No demasiado rápido, no demasiado lento, pero justo. Hace que sea un auténtico problema enfrentarse a él. Baptiste está tan fuerte en este momento que no solo su nerf básicamente no afectó en nada con su conjunto general, sino que quitarle una sola habilidad incluso potencia aún más su ulti y aún así seguiría siendo un héroe muy bueno. Y eso es bastante sorprendente si lo piensas. Eso es todo para los soportes, déjame saber en los comentarios lo que piensas y si cambiarías alguno de la lista, así que si estás interesado en mejorar aún más, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué ya te gustaría ver a continuación. Yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.